eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Dios eterno, Rey grandioso, soberano, proclamamos tu reino y tu gobierno, poderoso. que no hay otro como tú, No hay otro no hay otro nombre semejante igual, a ti, no hay no nadie hay otro como semejante a tú, tu eres poderío y tu único. grandeza. Eres único, Eres único. Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra está llena solo de ti. Rey del universo, Dios de la creación, toda la tierra te adora, solo a ti. toda tu creación te adora, Dios Eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro como tú, No hay otro nombre no igual, hay nadie que no hay se nadie asemeje a tu como poder. tú. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor otra vez, porque el Señor nos permite estar en pie y nos permite también que podamos mantenernos saludables para traer esta palabra preciosa a ustedes. Hoy va a ser el último día que vamos a estar hablando sobre lo que es la salvación, donde hablamos del arrepentimiento, del creer en la resurrección en Jesucristo, confesar y reconocer que Él es el Señor, que Él es el Cristo de la gloria, que reconocer su señorío, su autoridad, su soberanía sobre cada uno de nosotros. También aprendimos sobre el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua y el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que sería ya lo último que hemos estado viendo y concluiremos ahora también con el bautismo, ¿verdad? No es el que salva, pero sí nos ayuda para que nosotros aprendamos a ser obedientes en Cristo Jesús a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y les damos a todos la bienvenida. Bienvenido sea cada uno en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, y nos presentamos delante de ti, Padre amado, para darte gracias por la vida que nos has dado, por la salud que nos has dado a todos, Señor, que nos has mantenido con bien, que nos has guardado, Señor, en estos tiempos donde la gente, Señor amado,
está confundida porque no encuentran Dios qué hacer, pero gracias porque nosotros, tus hijos, la iglesia, Señor, hemos aprendido que somos hijos tuyos, que dependemos de ti y que toda la gloria, Señor, es para ti, Señor. Por lo tanto, no nos amedrentamos, Padre amado, porque tú nos fortaleces, tu Santo Espíritu nos da la gracia, Señor, y la misericordia que tú tienes para hacernos victoriosos, porque tu palabra, Dios, nos va enseñando paso a paso cómo es la vida del cristiano, cómo, Señor, la tenemos que vivir, cómo tenemos que manejarla, Señor amado, y de esa manera, Dios, vamos escalando, Señor, cada día por el camino bueno y justo, Padre, que tú nos demandas. En el nombre de Jesús, te pido por la salud de todos mis hermanos que están lejos y que están cerca también, Señor. Los bendecimos a todos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, Señor, y en todas las partes del mundo que, Señor, llegaran a escuchar estas palabras. Te pedimos, Dios, que seas tú enseñando a cada uno, Señor, cómo conducir sus pasos delante de ti, ya que tu palabra dice que seamos imitadores tuyos como hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo, Señor, le enseñaba a la iglesia de Filipos y le decía, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Padre, gracias te doy, Señor. Bendice a tu iglesia amada, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio grande poder compartir, ¿verdad?, los unos con los otros la palabra del Señor. Y quiero que leamos en Primera de Pedro, su capítulo 1 y su verso 21. Cuando el apóstol Juan le enseña a los hijos de Dios, o sea, la iglesia amada, sobre el bautismo que corresponde a esto, como él dice, dice el texto así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, así dice el apóstol Pablo. Pero sabemos que Cristo resucitó de los muertos, primicia, dice la Biblia, de los que durmieron, es hecho. Y esto nos lleva, hermanos, a que nosotros vayamos aprendiendo y nos vayamos identificando. Por eso yo les encomiendo y les encargo en el amor de Cristo que escuchen las reformas, ya que en cada reforma somos instruidos para aprender y desarrollarnos como hijos, como iglesia, y de esa manera ir conociendo. Entonces vamos entendiendo el plan, vamos entendiendo el propósito y vamos viendo a lo que verdaderamente los hijos tienen derecho, como todos estos días se nos ha estado poniendo como ejemplo, ¿verdad? Aquellos dos hermanos donde el menor de ellos le pide al padre que le dé la herencia de los bienes que le corresponde y se va lejos con lo que el padre le da y lo malgasta, y entonces el otro hijo se queda en casa, pero también el que se queda en casa aparentemente siendo un buen hijo, obedeciendo, trabajando en casa y todo, no aprecia lo que el padre le da. Uno malgasta la herencia y el otro no la sabe gozar tampoco. Y entonces tenemos que nosotros aprender a través de la Biblia cómo tenemos que irnos desarrollando, cómo son los principios. Aprendemos, ¿verdad?, cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esos son los principios del Padre, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia, dice, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. ¿Por qué razón? Él dice que es porque el Padre conoce de qué usted y yo tenemos necesidad. Y podemos verlo ahora, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿de qué tenemos necesidad? Vemos cómo el mundo se mueve, cómo el mundo se aflige, se pasa congojado, no haya qué hacer, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que poner nuestros pies sobre la tierra y ponernos delante del Señor, escudriñar la palabra, examinarnos nosotros, o que mejor dicho, Dios nos examine, así como David decía, va, examíname, oh Dios, y conoce si hay mentira, si hay engaño en mi boca. Y entonces, de esa manera, David abría el corazón a Dios para que Dios examinara su vida, su alma, y entonces Dios lo calificara. Entonces doy gracias a Dios por todo esto. Como leímos ahí en 1 de Pedro 3, el verso 21, cuando él dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, cuando somos bautizados, si lo vemos en una manera ocular, solo es un acto de entrar secos y salir mojados del agua donde se efectúa el bautismo. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, es importante creer en Jesucristo. Hemos visto en todo el transcurso de las enseñanzas que hemos visto, ¿verdad? Donde primero hay que creer, ¿ah? Hay que arrepentirse. Entonces, si lo vemos en Marcos 1:15, ahí hay que creer primero, ¿verdad? Porque dice, el tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado o está entre vosotros, dependiendo la versión que leamos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué importante es creer, pero si yo no me arrepiento, entonces no puedo creer, y si no creo, tampoco me puedo arrepentir. Entonces, ¿cómo voy a conocer la palabra del Señor? Tengo que abrir mi corazón, mi alma, cuando la escucho, cuando la leo, cuando la estudio, para irme yo examinando, ver qué cosas son las que todavía están en mí, que necesitan ser quitadas, ¿verdad? Tal vez no las puede quitar todas en una misma vez, y es un proceso que se va dando a través del tiempo que uno va congregándose, aprende a congregarse, aprende a leer la palabra, aprende a escudriñarla, aprende a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Veamos también aquí en Colosenses 3, es importante que nosotros veamos bien la palabra y la escudriñemos. Aquí en Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Podemos ver cuando el apóstol Pablo le enseña a los hermanos, le dice, si pues habéis, dice, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, o sea, a la diestra de Dios. Entonces, primero hay que buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Si hemos resucitado con Cristo, y eso sucede cuando nos bautizamos, ¿verdad? Entonces dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y mire cómo es lo contrario de Dios a lo del hombre. El hombre siempre busca, o nosotros los humanos siempre buscamos lo que nos sirve aquí en la tierra. Y no valorizamos
la importancia que tiene nuestra vida espiritual, ya que es la que le pertenece directamente a Dios. Porque este nacimiento no es un nacimiento humano, este es el nacimiento espiritual, del cual nacemos de nuevo. Fue lo que vemos aquel teólogo Nicodemo, con tanta filosofía que conocía, uno de los mejores tal vez maestros de aquella época, que enseñaban a las multitudes en las universidades tal vez, pero no sabía cómo se realizaba el nuevo nacimiento. Porque cuando Jesús le dice que le es necesario nacer de nuevo, no lo entiende. Humanamente lo piensa y él luego va al razonamiento y va y le dice al Señor, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Verdad? ¿Es que acaso el hombre puede, ya siendo grande, siendo viejo, siendo mayor, volver a entrar en el vientre de su madre, o sea, donde se formó cuando era niño, que es la formación natural que tiene la vida del ser humano? Él no entendía esto. Y el Señor le enseña y le dice que tiene que nacer de agua y nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y esto es bien importante para todos nosotros los hijos de Dios. Porque dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. O sea, lleva su proceso. Morimos a la carne, morimos a los deseos de la carne. No quiere decir que usted no va a desear las cosas, pero usted tiene que saber que lo que no le conviene a la carne, usted lo tiene que rechazar. Yo lo tengo que rechazar y vivir para agradar a nuestro Dios. Vamos a ir descubriendo cómo es que podemos agradar a Dios. Entonces el verso 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, dice, seréis también manifestados con Él en gloria. Mire, ¿dónde se va a manifestar? Con Cristo en gloria. No es como los deseos humanos. Como los deseos humanos, ¿cuáles son? Queremos avanzar, queremos hacer cosas grandes, queremos tener muchas cosas, y es bueno todo lo que venga a tu mano por hacer, dice la palabra, que lo hagamos, pero hagámoslo entendiendo la voluntad de Dios para que de esa manera tenga la bendición del Señor y eso nos ayude a desarrollarnos en una vida que no sea conflictífica y que aprendemos a vivir en paz con nuestros hermanos, en la relación que tenemos unos con otros, para que así honremos a nuestro amado Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Además dice que se nos ha instruido todo lo que conlleva el nuevo nacimiento, el creer, el obedecer, el confesar, el juramento y arrepentimiento y ser introducidos por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Fíjese qué hermoso. Estamos también estudiando los miércoles, va sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo. Y eso es bien importante. ¿Quién nos introduce al cuerpo? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el cuerpo? Es la iglesia. ¿Va? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto lo podemos ver aquí en Efesios, ¿verdad? Capítulo 1. Usted lo puede ver cuando lo lee, lo leemos aquí juntos, ¿verdad? Si usted se da cuenta en el verso Efesios 1, 21, y dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, dice, de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la que tiene que ejecutar todas estas cosas. Y ahí mismo, ¿verdad? Dice que es la iglesia la que también tiene que dar a conocer el señorío de Cristo, ¿verdad? Voy a decirlo así, la supremacía de Cristo, porque Él es soberano sobre todo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso aquí dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, esas no las quita, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a Cristo Jesús. El bautismo en sí no quita los pecados, ya que es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado. Esto lo podemos ver aquí en Primera de Juan, capítulo 1, su verso 7. Y dice así, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Veamos bien cómo el Señor es de precioso, cómo Él tiene su plan, su diseño, para que la iglesia sea vencedora. En el capítulo 2 aquí de Primera de Juan también el apóstol le está escribiendo a sus hijitos, ¿verdad? Que son la iglesia. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es importante, ¿verdad? No está dándole derecho ni facultad a nadie para pecar. Les está advirtiendo que no pequen. Pero dice, pero si alguno, ¿verdad?, hubiese pecado, o sea, no se quede, no se vaya. Busque a Dios, arrepiéntase, pídale perdón y de corazón y prométale no volver a hacer aquello en que pecó. Y dice, abogado tenemos, ¿verdad? Abogado, qué lindo, Jesús hoy es su abogado, ¿verdad? Es mi abogado también. Si en algún momento nos llegásemos a deslizar, es importante inmediatamente, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir cuando hacemos alguna cosa mala. Y tenemos que arrepentirnos y confesar sus pecados. Eso es lo que aprendimos allá cuando comenzamos estudiando el libro de Iniciando la Vida, ¿verdad? De las dos clases de arrepentimiento. Un arrepentimiento que es cuando venimos al Señor y le confesamos los pecados, que no lo conocíamos a Él, y venimos y lo conocemos, nos arrepentimos del estilo de vida que teníamos en el mundo, creemos y entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo recibimos como nuestro Señor, lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro amo, le entregamos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, se lo entregamos al Señor y Él es quien nos va a gobernar a partir de ese momento. Entonces, ese es el primer arrepentimiento, del cual nosotros somos introducidos inmediatamente por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, la iglesia que Él viene a presentarse
santa y gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces vamos a ir aprendiendo inmediatamente todo esto. Luego dice, y Él, o sea Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no dice solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Entonces, como hijos, también tenemos que arrepentirnos. En nuestro diario vivir siempre vamos a cometer algunas faltas, algunos errores desde el ser humano. La Biblia le llama pecado. Entonces, de lo cual también, si ofendemos a Dios, tenemos que venir ante Él y decirle, Señor, te fallé en esto, perdóname. Y el Señor nos va a perdonar, porque Él dice que es amplio en misericordia, amplio y perdonador. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar pecando a cada rato. No, eso no está diciendo ahí. Por eso ahí dice el verso 7 que leímos del capítulo 1, pero si andamos en luz, o sea, los que andan en luz, ¿qué hace la luz? Los hace ver el camino para que no tropecemos. ¿Qué pasa cuando la gente anda en tinieblas? ¿Verdad? Cuando anda en la oscuridad, no ve, se tropieza en cualquier cosa y anda, como dicen, a tientas, a ciegas, no puede distinguir, no ve lo que está adelante y se puede caer, los peligros que tiene. Es por eso que nos lleva ahí a ese capítulo 2, en el verso 1, ¿verdad? Que ya lo leímos, cuando dice, hijitos míos, no pequéis, ¿verdad? No pequéis, la recomendación es no pecar. Entonces, tenemos que ir aprendiendo todo esto. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminaremos conscientes que por habernos identificado con Cristo en su muerte y resurrección, hemos sido librados del pecado. Vamos a aprender una cosa importante. Cuando alguien sabe lo que está diciendo, no tiene confusiones, no pasa problemas, sabe, tiene la certeza en quien he creído. Usted y yo que hemos nacido de nuevo, tenemos la certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el que Dios envió al mundo para perdonar nuestros pecados y salvar nuestra alma de la perdición eterna. Mire lo que dice el verso 1 aquí en Primera de Juan 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mire qué certeza, qué seguridad, con qué firmeza el apóstol está aquí entregando esta palabra a la iglesia, a los hijitos amados de la iglesia, porque él así los llamaba. Entonces les dice lo que era desde el principio. ¿Qué dice allá en Juan 1:1? En el principio, dice, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí está él confirmando todo eso. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¡Qué certeza! Porque ahí nos va a decir otras cositas más claras todavía, ¿verdad? Entonces aquí Juan había oído del Señor y todos los hebreos, los judíos, habían oído del Señor, que iba a venir el Señor. Ellos lo estaban esperando. Jesucristo es el Mesías que ellos esperaban. Y entonces todo el mundo anhelaba ese día, anhelaba esa promesa que Moisés se las había dado allá en Éxodo, cuando les dijo
que de vuestros hermanos el Señor les iba a levantar un profeta que lo oyeran a él, porque él era el que los iba a liberar del pecado, que como lo habían oído a él, así lo oyeran a él también, o sea, a Jesucristo. Pero ellos no lo recibieron, por eso dice ahí en Juan 1 también 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, más dice a los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y oiga, y los que dice, y el verso 12, y de los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es Dios mismo quien los engendra por obra del Espíritu Santo. Los hace nacer de nuevo, los hace sus hijos o los llama sus hijos. Y aquí sigue el apóstol enseñándole a los hermanos, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, ellos vieron a Jesús. La vida fue manifestada a través de Cristo Jesús. Por eso él dice, y la hemos visto. La hemos visto. Y testificamos, o sea, está dando testimonio, está dando fe de que Jesús es el Hijo de Dios. Y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna. Como dice también allá en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué maravilloso, qué precioso, qué grande y qué glorioso es, hermanos, entender la palabra del Señor, ¿verdad? ¿A qué nivel nos está poniendo, nos está llevando? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que usted pase sufrimientos tampoco. Y sí los vamos a pasar, porque también es necesario que los pasemos. Pero eso es para que nuestra vida se vaya formando. Entonces, y os anunciamos la vida eterna, dice, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Entonces, ¿dónde estaba Cristo? Y mire, quiero leer esto en San Juan 17, porque esto nos va a aclarar bien claro. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Y dice, estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús. Dice, y levantando, dice, los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado, dice, potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, cuando venimos a Cristo, Él nos da vida eterna. ¿Y quién se los da a Cristo? Mire el proceso cómo va. El Padre es el que nos da a Cristo. Y dice el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, no hay otro verdadero. El único verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que salió del Padre y vino a este mundo para dar su vida por rescate por muchos. Dice el verso 4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado, dice, la obra que me diste que hiciera. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, el Señor estaba con el Padre y de allá Él dejó esa gloria que tenía y vino y se hizo hombre, se hizo humano como nosotros, y todo lo que Jesús hizo, como aprendíamos el miércoles, lo hizo
humanamente como nosotros somos humanos, con las mismas penalidades, con las mismas aflicciones. Por eso Jesús siempre oraba al Padre, se fortalecía en el Padre, conocía el corazón del Padre y no hacía nada fuera de la voluntad del Padre. Todo lo hacía dentro de la voluntad del Padre. Dice el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Usted y yo éramos del mundo, pero de ahí nos sacó el Señor y nos dio a Cristo. Todo es del Señor, porque todo es creación de Dios. Y toda la creación, buena o mala, es de Dios. Lo único es que va a haber un juicio final. Y en ese juicio final, lo malo, los que hicieron lo malo, los desobedientes, van a ir a su lugar y los obedientes van a ir a su lugar. Qué importante, por eso hablábamos de la obediencia el miércoles, ¿verdad? Y entonces es para que aprendamos y veamos cuál es la función y cómo tenemos que hacerla. Entonces hay que conocer el diseño, hay que conocer el plan. Cristo conocía el diseño, conocía el plan. El plan no era de Cristo, el plan era del Padre. Y Él cumplió el plan del Padre. Supo administrar todas las cosas del Padre. Nada se le fue a Él de la mano. Entonces por eso les dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Mire, todos los que el Señor les dio la palabra la guardaron. A pesar de que se miraba, vemos en la Escritura, que los discípulos tenían muchas deficiencias, se distraían demasiado y eso los sacaba de diseño y el Señor los pasaba instruyendo. Ahí estaba uno que era el que le iba a entregar, así dice la Biblia. Dice, todos estaban en la mesa y el Señor les dijo, yo no los escogí a todos ustedes, pero uno de vosotros les dice, es diablo, refiriéndose a Judas. No les dijo quién era. Y empiezan las preguntas entre los discípulos. ¿Quién era? ¿Y quién era? O sea, la curiosidad, ¿verdad? Como decimos nosotros, la curiosidad mató al gato, pero aquí no hubo esa curiosidad. Todos querían saber quién era y nadie. Entonces Jesús les dijo, al ver el corazón, lo que ellos pensaban, les dijo, el que moja su pan conmigo, ese es. Y ni siquiera se dieron cuenta, porque a veces si hubieran dado cuenta lo hubieran reprendido y no lo hicieron, para que la Escritura se cumpla, porque hay un plan hecho. Entonces el Señor, aquí le damos gracias, ¿verdad? Porque Él le da gracias al Padre, porque los hombres que Dios le dio del mundo eran de Dios, eran del Padre, y Él se los dio. Y ellos oyeron la palabra y la creyeron, la recibieron. Entonces dice, ahora dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, todos ellos conocieron que las cosas que Jesús les había dado procedían del Padre. Verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué importante es que nosotros aprendamos que Jesús no vino al mundo solo, vino porque fue enviado por el Padre. Entonces, sigamos aquí en el verso 2, cuando decía, íbamos, ¿verdad? Porque la vida, dice, fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Aleluya. Mire qué precioso. O sea, Cristo se dio a conocer. Cristo, vemos allá, Juan el Bautista lo presenta. Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dijo,
detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, y que a él lo escucharan, ¿verdad? Dijo, yo los bautizo con aguas, mas el que viene tras mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¡Qué bendición! ¡Qué glorioso! Dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, de la certeza de Juan el teólogo, eso os anunciamos, para que también, dice, vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente, dice, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la predicación está completa. No hay faltantes ninguno, porque está el Padre, está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Estas cosas, dice, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El tener a Cristo, el ser hijo de Dios, el nacer de nuevo, el reconocer el señorío de Cristo, eso nos llena de gozo y ese gozo es permanente. No es que hoy vamos a estar alegres y mañana tristes. Hoy nos salieron bien las cosas, pues hoy todo desde gloria a Dios, qué bendición. Y mañana nos sale todo mal, entonces ya ahí no está Dios, no. Dios está en todas partes, en todo momento, en todas circunstancias. Cuando más nosotros solos nos sentimos, es cuando más Dios está con nosotros. Es cuando más el Señor está ahí, porque es cuando más lo necesitamos. Cuando nosotros no nos damos ni cuenta, entonces Él está ahí. Vemos de repente como que se abrió el océano, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude y tenga grande misericordia de nosotros. Estas cosas, dice, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros recibimos a Cristo y tenemos a Cristo y andamos en Cristo y Cristo en nosotros, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo está cumplido, no nos falta nada, aunque tal vez no tengamos ni siquiera para comer, que gracias a Dios eso es lo que aquí nos abunda, ¿verdad? La comida. Hoy en estos momentos usted puede recibir comida de un lado, de otro lado, y ni se le alcanza a comer. Dele gracias a Dios, porque va a venir un momento cuando no va a existir esa comida, porque se va a acabar. Unos porque la desperdician y otros porque no se la alcanzan a comer. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Hay que estar confiados en quien hemos creído. Este dice que es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz, y en Él, dice, no hay ningunas tinieblas. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Acuérdese, hemos estado aprendiendo sobre la salvación. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y en Él, dice, no hay ningunas tinieblas. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hay problemas. Dice que mentimos. Y entonces los mentirosos, ¿a dónde van? Los mentirosos no heredan la vida eterna. Por lo tanto, tenemos que hacer conciencia a nuestra alma para entender que de verdad somos hijos de Dios y que tenemos comunión con Él. ¿Cómo demostramos esa comunión? Entre nosotros mismos, ¿verdad? Hoy usted no los puede visitar, pues llámele al hermano, pregúntele cómo está, ¿ah? Pero no desconecte este vínculo de la salvación, de la hermandad, porque somos hermanos. Ahí dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, ¿ah? Dice, y no practicamos con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad es Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, o sea, Cristo no está en nosotros. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo hombre, dice la Escritura, es mentiroso. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El salmista dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y quién, dice, es el Hijo del Hombre para que lo corones de favores y misericordia, para que lo visites, dice primero, y lo corones de favores y misericordia? O sea, es Dios quien nos da, hermanos amados, la bendición de poder tener la dicha de trabajar y hacer algo en nuestra vida. Que Dios, hermanos, nos ayude, porque la verdad, el Evangelio de Cristo es fácil, pero si somos desobedientes y nos descuidamos, corremos riesgos muy grandes y muy peligrosos, que no nos pueden ayudar a mucho. Hemos sido libertados del pecado, de nuestros pecados y de una naturaleza adámica, para vivir en Cristo, para Cristo, en vida nueva y dando fruto como Él también dio fruto. Acuérdese cuando Jesús les dijo allá en San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo, dice el Señor, os elegí a vosotros. Y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es importante. Para que todo, dice, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es el momento que si has creído en Cristo para obedecerle y rendirte a Él como el único Señor de tu vida, des el paso firme de identificarte con Cristo. Si en algún momento le has fallado al Señor, vuélvete al Señor. Si has dejado de ir y congregarte en la iglesia, ponte a cuentas con el Señor, no te quedes. Si has fracasado porque sientes que no puedes, yo te voy a decir, en Cristo todo se puede. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que tienes que hacer tú y yo es afirmarnos bien en el Señor, saber en quién hemos creído, quién es Jesucristo. Él es mi abogado, Él es el que pelea por mí, Él es el que me ha rescatado. No soy yo. Mi debilidad humana no me va a dejar avanzar. Mi carne no me va a dejar avanzar. Lo único que me va a ayudar a que yo sea vencedor es que Cristo viva en mí y yo en Él. De esa manera es que lo vamos a lograr. Bendito Señor, oramos por todas aquellas personas que están, Señor, enfermas, que están contagiadas de este COVID-19, Dios. Pido por todos estos hermanos y amistades, Señor, que han estado, Dios, llamando, pidiendo oración, Señor bendito, porque muchos de sus familiares están ya, Señor, contagiándose, y otros, Padre, expuestos, Padre amado. Niños, adultos, padres, matrimonios completos, familias completas, Señor, ya contagiadas con toda esta enfermedad. Pero Dios, tú eres la esperanza de la iglesia. Tú eres la esperanza, Dios, que aquí has prometido en tu palabra que tú eres Jehová nuestro sanador.
Es obvio que todos tenemos que entender que tenemos que conocer y oír cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios y obedecerlos y ponerlos en práctica para que se ejecute esa palabra y esa promesa gloriosa que tú dijiste, Señor, en Éxodo 15:26. Jehová, yo soy Jehová tu sanador. Para que, Dios amado, todos entiendan lo que dice el profeta Isaías cuando dice: por tus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, por sus llagas fuimos sanados. Tú, Señor, llevaste todo eso. Padre bendito, en la cruz del Calvario, ahí fue juzgado Satanás también, Señor. Por eso tu palabra nos enseña, Señor, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él no tiene nada que ver en ti y nada que ver tampoco con la iglesia que es fiel, la iglesia verdadera, la iglesia que entiende, Señor, tu propósito, la iglesia que recibe la palabra y la cree, Dios mío. Nada tiene que ver en todo esto el diablo con ella, Señor, porque el diablo ha sido ya juzgado. Se le ha quitado todo poder, se le ha quitado todo el gobierno que tenía, Señor amado. Y ahora, como hijos de Dios, hemos salido del reino de las tinieblas y sido trasladados al reino de tu amado Hijo. En este reino, Señor, quien gobierna es Cristo. En este reino, quien gobierna es el poder de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Bendigo, Señor, a toda la iglesia de Misión Cristiana El Calvario, Señor, y a todos aquellos hermanos fieles, Señor, que conocemos de otras denominaciones. Padre bendito, para que el poder de tu mano santa y poderosa sea con ellos, sanándonos, libertándonos, Padre, y llevándonos a la vida, Dios, impartiéndonos la vida, porque tú eres nuestro Salvador, pero también eres nuestro sanador, nuestro Señor, dueño de todo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre amado. A ti sea la honra, la gloria y el poder hoy y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendice, Padre, cada familia de Misión Cristiana El Calvario, en el nombre de Jesús. Aquí en el área de la Bahía, en Vallejo, en Richmond, en Oakland, Señor, en San Francisco, en South San Francisco y en toda el área de la Bahía, Señor, en todo el condado de Contra Costa, Padre bendito. Dios, ahí en el rodeo, por esa mujer, Señor, que vimos ahí ahora, Señor, que andaba, Señor, con este problema, en el nombre de Jesús, sana a esa mujer, Señor, que no la conocemos, Padre, pero tú la conoces, y la vieron, Señor, nuestros ojos. Por eso intercedemos a favor de ella y de su familia, Señor, y de todo aquel, Señor, que necesite de ti, pues todo mundo necesita de ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Te pido por los hermanos de Honduras, por los hermanos de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, Señor, México y todos Sur y Centroamérica, Señor, y todo Estados Unidos, y por los gobernantes, por los doctores, los médicos, Señor, los enfermeros, todos, Señor amado, necesitan el abrigo del Altísimo Dios. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga. Con la ayuda del Señor nos seguiremos viendo el miércoles otra vez y luego también el siguiente sábado si el Señor no viene. Bendiciones para todos. Amén.